A ver, una pregunta. En Génesis 18, cuando se le aparece el Señor a Abraham y a darle la noticia de que va a tener un hijo, hay dos personas, pero Abraham solo le habla como mi Señor y no le reconoce a las otras dos personas. Después, una de las personas le dice, en un año vendré y veré a tu hijo. Y después Sara se ríe. Y después el Señor le dice que no sabe por qué Sara se ríe, pero yo vendré a ver a tu hijo. Entonces es como que las tres personas están juntas. Es la Trinidad. Es una teofanía y es Dios Elohim. Si ustedes ven la traducción original, en esta porción van a ver que era Elohim. Quien visita a Abraham son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una de las teofanías típicas del Antiguo Testamento, una de las más claras. Algunos dicen que son ángeles. No, es una teofanía, literalmente es del Señor que va a visitarles y es una cosa maravillosa. Y además no se olviden que ellos van, Dios va a ellos y Él, o Él y ellos. Ellos van a darle un mensaje, porque ya la maldad en Sodoma y Gomorra había subido tanto y dijo, haré esto sin avisarle a mi amigo Abraham, y van a hablar con él, y ahí se cumple también la palabra, porque Abraham era un hombre que adelantaba los tiempos, ¿no es cierto? Ya nos llamaré más amigos. Entonces Abraham en ese entonces era considerado amigo de Dios. Muy buena, la pregunta era la teofanía, ¿no es cierto? Y en el lenguaje original está más claro porque ahí dice Elohim, o sea, el Dios trino, el Dios compuesto, ¿verdad? El Dios del cual nosotros servimos. Vamos rápidamente entonces a Ezequiel, esas preguntas son buenas. Excelente. Ezequiel capítulo 39, además, Dios tiene muchísimos misterios. Pero solamente voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios habla en misterios? La palabra. ¿Por qué Dios habla en misterios? ¿Por qué Dios utiliza mucho misterio en la palabra? Es premeditado con un objetivo. Que no todos puedan entender cuál es el plan de Dios. Es más, la palabra de Dios está establecida en misterios. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ese es un misterio y eso solamente se lo puede recibir a la luz de la palabra, ¿ya? Entonces en este punto yo les voy a hablar de algunas cosas que yo les decía el día de ayer en la iglesia Monte de Sion. Les decía que hay muchísimas cosas que están encubiertas y que la mayoría de las personas cuando las leen no tienen comprensión porque las van a querer entender a nivel terrenal. Entonces hay dos esferas de comprensión de la palabra: la esfera terrenal y la esfera espiritual. Cuando usted solamente quiere entender la palabra a la luz de la esfera terrenal, va a tener siempre conflictos de comprensión, porque a usted inclusive le va a parecer que la Biblia se contradice. Pero de ninguna manera hay contradicción en la palabra, sino que la palabra lo que hace es fundamentar y derivar. Entonces, esta porción que vamos a tratar a continuación tiene que ver con algo que si usted no lo entiende en espíritu, es algo que quiero continuar de lo que empezamos a estudiar ayer, usted se va a confundir, porque primero le va a asignar a realidades terrenales, cuando en realidad son realidades espirituales. Por eso es que Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Vamos a Ezequiel capítulo 39, dicho lo cual, vamos a leer. Ezequiel capítulo 39, versículo 1 dice así: tú pues, hijo de hombre, noten esta palabra, hijo de hombre, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda. Escuche. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Hasta ahí lo que vamos a leer en esta noche y vamos a empezar a desarrollar.
Si yo le pregunto a usted, no a la pastora Susi ni a Belito, que estuvieron conmigo ayer en la demostración, si yo le pregunto a usted quién es Gog, dígame quién es Gog. Rusia. Rusia. Unido con la China. Unido con la China. Unido con la China. Bueno, podría ser que sea unido con la China o que sea independiente. Pero también está Magog. ¿Quién es Magog? Más adelante nos habla de esto de aquí. ¿Quién vendría a ser Magog? Y aquí vienen las dos explicaciones. Lo que ustedes están diciendo no carece de realidad, pero tiene una aplicación territorial. Gog, Magog y todos estos. Ahora, vamos a ver esto en lo espiritual. Ustedes tienen que saber, según Génesis capítulo 1, versículo 1, que Dios en el principio creó ¿qué cosa? Diga conmigo, los cielos. Los cielos. Ahora, cuando el primogénito es introducido en el mundo, Juan el Bautista dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Me están entendiendo? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, era el reino de esos cielos creados el que se estaba acercando. ¿Cuántos me están entendiendo lo que te quiero decir? Pero no era el reino de Dios, era el reino de los cielos. Dígame una diferencia conceptual entre el reino de Dios y el reino de los cielos, Anita. ¿Cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? ¿Será lo mismo? No es lo mismo. A ver, mi hermano Osvaldo, por favor. El reino de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y el reino de los cielos es desde la dispensación de la venida del Señor hasta el gobierno milenial de Cristo. Exacto. Dios creó, por lo tanto se conoce a eso que nos acaba de decir nuestro hermano Osvaldo, que el reino de los cielos es... Reino de los cielos no es eterno. Es milenial. Escucha esto aquí. El reino de los cielos es milenial. O sea que el reino de los cielos todavía no se ha establecido en la tierra. Note, desde la anunciación de Juan el Bautista, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y el reino de los cielos todavía no se ha establecido en la tierra. No se establece todavía. Ahora, ese reino de los cielos tenía que ser establecido originalmente por otra persona que no era el Señor Jesús. El Señor Jesucristo no venía para establecer ese reino, sino que el Señor Jesucristo venía para reinar en ese reino. A quien le correspondía establecer ese reino era Adán. Pero Adán, en vez de establecer ese reino, lo perdió. Y por eso es que el enemigo le tentó al Señor Jesucristo con los reinos de la tierra. Porque no solamente pierde los reinos de la tierra, sino que Adán pierde posición en el reino de los cielos. Vamos a entender un poco esta definición. Está el primer cielo. ¿Cuántos saben que hay tres cielos? Hay tres cielos. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. El primer cielo es la esfera de lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Segundo cielo es el lugar en donde estaba el huerto del Edén. En el huerto del Edén estaba el segundo cielo. Y el tercer cielo es el lugar de entrada al cielo de Dios. Es, digamos, algo así como un puente. El tercer cielo es en donde está el paraíso. El tercer cielo es en donde los hombres llegan y ven cosas que no pueden explicar. Pero el cielo de Dios es el lugar al cual fue Isaías en capítulo 6, versículo 1, donde los serafines decían, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Sí me van siguiendo en la línea de pensamiento. El cielo de Dios es eterno. El reino de los cielos tenía tres cielos. Y a esos tres cielos tenía que establecerse un reino. Y para que ese reino sea plenamente viable, tenía que establecerse en la tierra. Pero, ¿y los principados y potestades de las tinieblas en dónde se Bien, bien. Excelente, ya a eso vamos. El enemigo cae. Porque Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Note qué parte de esta creación se desordena. Y la tierra, no los cielos, sino la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, que después de que Dios creó los cielos y la tierra, ahora se desordena la tierra. Pero como el huerto no era un lugar físico, por eso les digo que la esfera es espiritual. El huerto no era un lugar físico, sino que era un lugar espiritual, un lugar de comunión. Era el lugar al cual Dios podía bajar. El mismísimo Dios bajó al huerto, ¿se acuerdan? Y cuando le confronta a Adán, le dice, Adán, ¿en dónde estás? Y esto era en el huerto. Entendamos que Dios es espíritu. Y Dios tenía su relación, aquí está la tierra, aquí está el cielo, aquí están los cielos, y aquí está el segundo cielo. En Apocalipsis dice que hay un hombre que estaba por en medio de los cielos, o sea, en el segundo cielo, predicando el evangelio eterno. ¿Sí se acuerdan?
que iba por el medio de los cielos, en el mesocielo. Entonces, en este mesocielo, en el cielo intermedio, había una cosa muy importante. Ahí estaba el huerto. Adán subía, tenía contacto con Dios que bajaba, y ellos tenían esto. Entonces no se olvide, de la creación nosotros podemos inferir todo esto, porque Dios dice que puso al hombre en el huerto que había formado. El hombre ya estaba formado en el cielo, el hombre estaba creado en el cielo, y Dios no lo puso en la tierra, sino que lo puso en el huerto. Y en el huerto estaba el árbol de la vida. No estaba en la tierra. En el huerto estaba el árbol de la vida. Y también en el huerto había otra dimensión. Cuando hablamos de árboles, estamos hablando de puertas dimensionales para entrar en una u otra dimensión. Cuando Adán elige no el árbol de la vida, sino el árbol de la ciencia, entra en una dimensión que no tenía que haber entrado. Entonces dice que un querubín, que Dios pone a querubines con una espada refulgente que guardaran el camino del árbol de la vida. Este huerto se fue. Ya no hubo más. En este segundo cielo, este espacio que cubría el huerto, que fue plantado por Dios, dejó un espacio. Ahora ustedes, ¿quién creen que ocupó ese espacio? ¿Y dónde estaba ese espacio? Ese espacio estaba en los cielos. Ese espacio necesitaba un rey, pero no tenía todavía el reino de los cielos establecido. Si hubiera habido plenitud del reino de los cielos cuando el reino tocaba la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar cuando venga el Señor Jesucristo a reinar aquí en la tierra? Ese es el milenio. Ese es el milenio, cuando Cristo venga a reinar aquí en la tierra. Se le conoce al reino milenial o al reino de los cielos, al que se establece en la tierra, como milenial, davídico, medianero. Es universal ciertamente. ¿Por qué es milenial? Porque son los 1000 años en los cuales el Señor Jesucristo rige. Es intermedio porque está entre la época de los hombres y el reino de Dios. El reino de Dios empieza a regir, el reino de los hombres se acaba. Y en estos 1000 años Jesucristo reina con vara de hierro, reino de los cielos. Milenial porque son 1000 años. Intermedio porque está entre las dos edades. Davídico porque Jesús vino según el linaje de David. ¿Me entienden todas estas características? Ese es el reino de los cielos. Mientras que el reino de Dios es eterno. Ese nunca va a dejar de ser. Ahí está todo glorioso. Aquí en este reino que tenía que establecerse, o sea, este reino de los cielos tenía que establecerse en la tierra, no se pudo establecer. Y como no se pudo establecer, quedó entonces un espacio vacío. Y este espacio vacío fue ocupado ¿por quién? Por aquellas personas. Había una conexión entre este mesocielo y la tierra. Y esta tierra que estaba conectada con este mesocielo iba necesariamente a tener una influencia. Es decir, que iba a haber siempre una sombra de este mesocielo. Cuando digo mesocielo es un cielo intermedio o segundo cielo. Este cielo siempre iba a ejercer una influencia sobre la tierra. Inmediatamente los que habían sido lanzados, los que ahora son liberados por el pecado de Adán, estaban presos. Pero con el pecado de Adán muchas potestades se liberan. Y el poder de muchas de ellas también se libera. Por ejemplo, el espíritu de muerte. La muerte empieza a tener dominio. Antes de que el hombre peque, la muerte estaba encarcelada. Pero cuando peca Adán, la muerte nuevamente es liberada. Y entonces, esta parte de aquí que dejó el espacio vacío, el huerto, ellos lo ocuparon. Y esta parte de aquí, que es de los cielos, es una parte a la cual Dios les recluye y dice, solo esa parte. Por eso es que el huerto no era universal, sino que el huerto era una región. ¿Se acuerdan? En la región del Edén. En la región del Edén. Plantó Dios un huerto en Edén. Edén era una región. Efesios capítulo 6, versículo 12. Vámonos para responder su pregunta. Ahora les estoy hablando todo lo que es espiritual. Entonces cuando en Mateo le dice todo lo que antes en la tierra será atado en el cielo, estamos atando o desatando en el cielo. En el cielo, en el Padre. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y en el cielo de Dios. Todo lo que atemos aquí es atado allá. Tanto que Dios les dice, uy, estos están unidos, estos están atados haciendo una torre. Bajemos y confundámonos. Si Dios se dio cuenta del poder del acuerdo, si Dios se dio cuenta del poder del acuerdo, tanto que Dios tiene que romperles, Dios, porque los hombres llegaban al cielo. No es que no podían llegar al cielo. Dios tiene que confundirlos para que no lleguen. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces ellos tenían la capacidad, y ahora lo que al diablo le encanta, porque él sí es un encantado, es
confundir y dividir para que los hombres no lleguen a grandes cosas. Por ejemplo, una pareja se casa y si están en acuerdo, la pareja se compra casa. Si están en acuerdo, los hijos no se enferman, pues si se enferman, no se mueren. Si la pareja está en acuerdo, la casa no tiene accidentes fatales. Pero cuando no hay acuerdo, la casa se divide y es destruida. Es un principio de vida. ¿Me entiende? El diablo divide para que la casa no esté fuerte. Y eso se lo copió de Dios, porque los hombres estaban tan unidos en idioma, tan unidos en propósito, que iban a llegar al cielo. ¿Usted puede creer que los hombres podían llegar al cielo? Lo dice la palabra. Ellos podían abrir un portal. Y ahora que nosotros empezamos a entender lo que es el poder del Espíritu, vamos a saber que si un hombre no es capaz de llegar a un acuerdo con su prójimo, no va a lograr nada. Pero si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que le pidamos, vamos a llegar. En cualquier cosa que le pidamos, y nada será imposible para vosotros. Así dice, el que cree en el Señor. Y si imagínense, hay dos personas que logran creer en el Señor y se ponen de acuerdo. Para ustedes no será nada imposible, ninguna cosa. No sé si me están entendiendo. No habrá nada imposible para nosotros. Por eso dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Si es que nosotros aquí somos capaces de creer en el Señor, en un solo pensamiento, nada será imposible. Hoy, de hecho, aquí en esta congregación, lo que yo trato de hacer es que ustedes despierten a lo que verdaderamente son. Ustedes están aquí, pero en realidad están sentados en lugares espirituales. Amén. Ustedes están sentados en la gloria con Cristo. Amén. Su cuerpo está aquí, pero su espíritu está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amén. ¿Sí me entiende? Usted no está viviendo una presencia física, usted está viviendo una eternidad. Porque cuando usted recibió a Cristo Jesús, usted fue activado para vivir en la eternidad. Amén. Usted está sentado juntamente con Cristo. El problema es la terrenalidad, o sea, la temporalidad. Es que mi cuerpo me dice que estoy enfermo. Si tu cuerpo te dice que estás enfermo, pero Dios dice que tú estás en victoria. Amén. Amén. Para ti nada será imposible. ¿Sí me explica? Es una mentira. O sea, por eso que Jesús dijo, no veas a las circunstancias de tu cuerpo, no veas tu enfermedad, no veas tu dolor, no veas tu cansancio. Yo soy la verdad. Amén. Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces tu verdad es Cristo. Amén. Que puedas abrir tus ojos a Cristo para que puedas ver cuál es tu ciudadanía. Para que veas que tu ciudadanía no está en la tierra, sino que tu ciudadanía está en el cielo. ¿De dónde vienes? ¿A qué ciudad celestial perteneces? ¿De dónde viniste tú? Si tu espíritu está despierto, ¿a qué ciudad celestial perteneces? La mayoría de los cristianos ni siquiera saben que hay una ciudad celestial. Yo a Jerusalén, y es la única que han escuchado. Ustedes que hemos escuchado la palabra, Dios nos dice que hay varias ciudades. Y aquí en este Ezequiel 39 nos da una reseña de algo que pasa en una de aquellas ciudades. Por favor, usted tiene que ubicarse en un lugar espiritual y celestial. Mire lo que dice. Lo que dice. Una pregunta. Y cuando, nosotros sabemos que el reino milenial, el reino de los cielos va a venir. Cuando oramos y decimos, venga tu reino, estamos hablando del reino de Dios. Del Padre. ¿El del Padre? El del Padre. De Dios. Efesios capítulo 6. Miren qué interesante esto. Versículo 12. Entonces, ¿en dónde se concentraría la real lucha? Porque la tierra ya fue tomada por el enemigo. La tierra ya fue tomada. Constantemente el diablo te quiere a ti quitar la ubicación que tú tienes en los cielos. Vamos, dígale a alguien, tú eres un vencedor. Tú eres un vencedor. Tú eres una vencedora. Eres un vencedor. Amén. Lo recibo. No hay otra premisa, no hay otra verdad. Lo eres. El rato que tú dejes que el enemigo te convenza que eres un perdedor, una parte de este cielo está ejerciendo influencia sobre ti. Y a eso se llama una región. Y esta región fue cooptada, tenida, gobernada, dominada por las tinieblas. Las tinieblas. Hoy van a aprender, si Dios lo permite, a interpretar la profecía retrospectivamente. ¿Qué cosa tan tremenda? Retrospectivamente, no en perspectiva, porque uno piensa que la profecía es lineal y se le interpreta así. Por eso Dios habla en misterios, para que solo los hijos podamos entender los diseños. Y cuando tú tienes la capacidad de entender un diseño, descifrarlo y aplicarlo, tú tienes una ventaja sobre el resto. Lo entendió Daniel, y a ese hombre se le notaba que tenía un espíritu superior. Amén. ¿Me entiendes? Era un espíritu superior al de Daniel.
y se le nota. El espíritu de la persona que ha despertado se le nota. Tiene un espíritu superior, porque Dios está con él. No es del hombre, es de Dios. Porque no tenemos lucha, capítulo 6 de Efesios, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No se olvide que está hablando un apóstol que había salido hacía 14 años del cuerpo. Y había tenido una de las visiones más tremendas. Y lo que le pasaba a Pablo constantemente es que él entraba y subía. Noten, esto es lo que debió haber ocurrido. Lo que le pasaba a Adán es que él entraba y subía. Entraba y subía. ¿A dónde se iba Adán? Se iba al paraíso. El paraíso estaba en el huerto. El paraíso no estaba en la tierra. Entraba y bajaba. Subía y bajaba. Subía y bajaba. Cuando Adán cae, muchas de las cosas que estaban con Adán cayeron debajo de la tierra. Pero cuando Jesús vino, Él se llevó todas esas cosas y las redimió. Entonces, el apóstol Pablo lo que tenía era lo mismo que tenía que haber hecho Adán. Él entraba y salía. Entraba y salía. Y en una de esas, no sabía lo que le estaba pasando, pero él ya estaba apto. Adelante, por favor, acá tenemos un espacio. En una de esas, dice la palabra, dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, el espíritu no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y en el tercer cielo le fueron dadas palabras que no le es dado al hombre expresar. ¡Wow! Imagínense que él regresa con algo que vio en el cielo y quería explicarlo. Vladi, le quiero explicar, verá, en el tercer cielo. Es imposible explicar. No sé cómo decirlo. Imposible. No le es dado al hombre expresar. Imagínense lo que hay allá. Qué tremendo. Por eso es que a ciertos profetas del antiguo pacto no les da palabras sino visiones. Y los hombres ahí tratando de explicar, es algo así como un mar de cristal. Es algo así como, no sé cómo decirles, habían 7 lámparas alrededor del trono. Si usted le va a ver a Ezequiel, habían 4 seres vivos que tenían ojos y tenían 4 caras. Y luego a Zacarías le dice, aquí hay una piedra y la piedra está llena de ojos. Cosas que no le es dado al hombre expresar. Él quiere expresar con palabras aquello que solo se entiende en espíritu. En el nombre de Jesús declaro que tu espíritu se abre para poder decir amén. Lo que el espíritu te quiere decir esta noche. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. No tenemos lucha contra carne. No es en la materia. No tenemos lucha por conquistar nada material. Eso ya nos fue dado. Amén. Nosotros solo tenemos que ir a poseer la tierra que Dios nos dio. Aleluya. Nosotros no tenemos que decir esta tierra, voy a pelear por la tierra. No, Jesús peleó por la tierra y Jesús venció a la muerte y Jesús venció al pecado y nosotros ya lo tenemos por Cristo. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Lo tremendo es que aquí nos da una tremenda revelación el apóstol Pablo. Sino contra, no te estoy aquí, pastor, sino contra principados. Primero, principados. Su lucha, dígale a alguien, tu lucha es contra un principado. O sea, tienes que saber que tu lucha es contra un principado. Hay un príncipe en cada tierra, eso sí. Si hay una nación, hay un príncipe, y en ese príncipe, por ejemplo en Venezuela en este momento hay un príncipe que está parado y que está empoderado y que está fortalecido. Y la lucha es contra ese príncipe. Tenemos lucha contra principados, príncipes, principados de maldad, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. ¿Se acuerdan de la región? En las regiones celestes, no en lugares celestiales, sino en regiones celestes. No es lo mismo un lugar celestial donde nosotros estamos sentados que una región celeste. El ámbito celeste es el que influye. Cuando tú estás triste, es una nube de un ámbito celeste que te empieza a aplastar. Te voy a explicar acerca de los principados. Un principado. ¿Por qué un príncipe se pone sobre una tierra? Cuando el diablo iba a caer, antes de caer, fue haciendo toda una estratagema en el cielo. Y les fue contratando a un montón de ángeles que antes eran santos y que luego cayeron. La palabra griega archas, de la cual se desprenden arqueros, ¿no es cierto? Los arqueros de la antigüedad eran los que iban primero en el ejército, ¿sí se acuerdan?
son los principales, los archas, los arqueros, eran los que iban primero. Entonces ellos primero hacían una rociada al ejército contrario. Estos son igual que los peones en el ajedrez. Como los peones, algo así. Pero fuertes, poderosos. A veces los arqueros iban detrás, un poco de infantería aquí, pero generalmente iban adelante. Y ustedes ven que también los arqueros se ponían sobre las torres y ellos eran los que le daban al ejército que venía, cuando era una ciudad que tenía que ser ocupada. Entonces arquero o archas habla de los primeros o los principales. Estos principados eran los que le iban a ayudar porque él tenía una estratagema bien definida. La estratagema que Satanás tenía era: tú, cuando nosotros tomemos la tierra, te vas a ubicar geográficamente en un lugar y vas a establecer todo el poder que nos va a dar una potestad que hoy por hoy, escuchen esto, cuando el diablo se rebeló, la jefa de Satanás estaba presa por haber engañado a Luzbel y a todos los ángeles. La apresaron y estaba en un lugar de la tierra. Ya les voy a decir, ya les voy a decir. La jefa, no era la esposa, era la jefa. La jefa de Satanás estaba apresada. ¿Y cómo estaba apresada? Cuando esta entidad tenía que ser liberada, esta era la que tenía, escucha esto de aquí, qué tremendo, tenía poder intrínseco que no tenía el enemigo. Ella tenía que ser liberada, pero por causas legales. Entre que Satanás se revela en el cielo y cae a la tierra, la jefa de él fue apresada y puesta debajo de la tierra. Pero no podía ser puesta debajo de la tierra eternamente, sino que iba a ser liberada en el caso no consentido de que Adán pecara y que los hombres le empezaran a dar territorialidad. Entonces los principados iban a ponerse de tal forma, normalmente en lugares debajo de la tierra, subterráneos, para poder recibir impartición de una entidad que iba a soltarles su dominio. Porque la maldad sí fue creada con poder cuando no era maldad. La maldad tenía la capacidad intrínseca de dar, o sea, la maldad tiene la capacidad intrínseca de dar poder, no el diablo. El diablo tiene un poder delegado de la maldad. Ejemplo, Isaías capítulo 14, en concordancia con Ezequiel capítulo 28, Dios narra a Luzbel y le dice: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Entonces no tenía maldad. Y la maldad es de la que vamos a hablar ahora. Zacarías capítulo 5, pero retrospectivamente para que usted pueda entender. Porque acabamos de decir que nosotros tenemos luchas contra huestes espirituales de maldad. No del enemigo, sino de la maldad. Y es una lucha contra la maldad en regiones celestes. Entonces Zacarías capítulo 5, puede preguntar lo que quiera. Igual no le voy a responder. Sí le voy a responder. Zacarías capítulo 5. Ahora imagínense esto, esta manera de interpretar la profecía. Gerson Almeida, aquí, hoy, año 2019, 40 y tantos años, 40 y piquito, 40 y medio años. Gerson Almeida hace 15 años. Gerson Almeida hace 35 años. Entonces, ¿cómo le podría usted ver hace ahora? Ok, atendiendo un llamado que Dios le dio. Hace 15 años. Hace 15, ¿qué estaba haciendo yo? Yo hace 22 años estoy en los caminos. Yo ya estaba sirviendo, yo era ministro de alabanza. Usted imagínese, así con una efervescencia tremenda, y la alabanza para mí era todo. Ahí es cuando llegó un pastor y me dijo, era la efervescencia. Ustedes se acuerdan, ahí en esa época me dice un pastor brasileño, me llegó y me dice: ¿te gusta esto, hermano? Me acuerdo que me delegaron los días viernes para hacer alabanza y se llenaba ese lugar y éramos felices haciendo alabanza, 2 horas de puro sudor y de gloria, ciertamente. Y se acerca un brasileño donde mí y me dice: hermano, ¿te gusta esto? Digo: claro, pastor, ¿no ve que esto es lo mío? Yo,
y como el Señor, me dice, eso no es lo tuyo. Lo tuyo es la predicación de la palabra, me dice. Aleluya. Yo me quedo, aquí sí se equivocó el pastor, ahí sí. Oiga, qué tremendo, el hombre me marcó. Pero hace 15 años yo estaba diferente y con unas cuantas libras menos. Y hace 35 años, hace 35 años estaba en Venezuela, en Caracas. De 10 años, estaba en sexto grado. Vermont School se llamaba mi escuela. Ahí estaba yo estudiando. Entonces yo me acuerdo claramente cómo era mi rostro, yo me acuerdo claramente cuáles eran mis gustos. Estaba con mi mamá caminando de la mano en una ciudad que era una ciudad epítome de la riqueza en Latinoamérica. Venezuela no era lo que es ahora, era Dubái de Sudamérica. Yo vi esas carreteras, una cosa hermosa. Entonces a lo que quiero ir con esto de aquí es lo siguiente. Si usted va a ver retrospectivamente esto, va a entender lo que le voy a hablar a continuación. Mire, Zacarías capítulo 5, versículo 5, habla de etapas de la maldad de la siguiente manera. Capítulo 5, versículo, vamos desde el 1 para comprender. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Escuchen esto, qué tremendo. ¿Qué fue lo primero que vio Zacarías? Un rollo que volaba. Eso de rollos volando es algo repetitivo en el caso del Señor, porque también en Apocalipsis habla de un rollo. A Ezequiel también le dice, come el rollo, va a ser dulce en tu boca, pero amargo en tu vientre. No le veía un rollo, y este rollo significa que era un mensaje. Y el ángel le dice, o sea, aquí a los profetas tienen que entender que primero viene el mensaje escrito, y luego hablado, y luego va a suceder todo. O sea que primero tiene que haber un rollo de lo que tú vas a decir. Cuando tú vas a hablar algo en voz de Dios, siempre Dios tiene que haberlo escrito o dicho. Y si Dios no lo ha escrito o ha dicho, lo que tú estás diciendo viene de tu propio corazón. Tú puedes hablar solo lo que Dios ha hablado y puedes mensajear solo lo que Él ha dicho para considerarse un profeta. Si es que no, ese es mensaje tuyo. Por eso el Señor juzga muchas veces a los profetas y dicen, de su propio corazón hablan. Cuando Dios no ha dicho eso. Entonces aquí el mensaje, cuando dice un rollo que volaba, era un mensaje fiel. Y volaba porque estaba en el cielo. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. O sea que estaba limitado el mensaje. Entonces me dijo, esto es tremendo. Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Escuchen, el rollo. Maldición que sale sobre toda la faz de la tierra. Esta es la maldición que sale sobre toda la faz de ¿qué? De la tierra. No de los cielos, sino de la tierra. Note, sitúese. De toda la tierra. Porque todo aquel que hurta como está en un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está en el lado del otro rollo será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y luego le dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Escuchen esto de aquí, qué tremendo. Y yo dije, ¿qué es? Y él dijo, esta es una efa que sale. ¿Quién sabe lo que es una efa? Una efa es una medida, ¿verdad? Salió una medida. Esta es una efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos. Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Entonces imagínense una iniquidad, es decir, una raíz de maldad de los hombres distribuyéndose por toda la tierra. Y tiene las culpas de lo mismo, la iniquidad, ¿no es cierto? De toda la tierra. Primera escena. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo. Escuchen esto de aquí. Aquí la maldad, la iniquidad se está distribuyendo por toda la tierra. Viene la siguiente visión. Ven a esa efa siendo destapada. Y dentro de esa efa a una mujer. Voy a decir lo mismo que dije ayer, ojalá que no se me escandalice. Una mujer absolutamente atractiva. Una mujer, desde el punto de vista atractivo,
soberbia, deliciosamente atractiva, pero en la misma medida totalmente putrefacta, maldita y, perdónenme lo coloquial del término, y asquerosa. Tan atractiva como asquerosa, repulsiva, tan bonita y linda como perversa. A eso lo describe, que la maldad estaba dentro, esa mujer estaba dentro de esa efa. Pero resulta que ahora abren la tapa de esa efa. Y la que estaba, porque era una efa, la efa estaba conteniendo un material espiritual que físicamente se llama plomo, que no permitía que ella salga. Entonces cuando abren la tapa, ven a esta mujer poderosa, pero siendo liberada, porque antes estaba cautiva, antes estaba presa. Y dice, y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, noten con atención, esto ya me lo han escuchado varias veces, y él dijo, el ángel dice, esta es la, y voy a repetir lo mismo que siempre he dicho, maldad con M mayúscula, lo cual no está hablando de una forma de iniquidad o de pecado de los hombres, sino que está hablando de una personalidad, maldad con M. Es un nombre propio, era una persona. Esta es la maldad que había poseído a Luzbel. Ahora entiendan lo siguiente, esta maldad que había sido poseyendo a Luzbel, cuando cae a la tierra, Luzbel, esta maldad estaba aprisionada en esta efa. Y la echó dentro del efa, dice. Y él le dijo, esta es la maldad, y la echó. Entonces, primero, noten, la iniquidad, o sea, el fruto de la maldad en los hombres dispersándose. Un poco más atrás, le está mostrando la profecía retrospectivamente. La maldad distribuyéndose. Luego la maldad saliendo. Un poco más atrás, la maldad siendo echada en el efa. ¿Me entienden? O sea, va de adelante para atrás. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Escuchen esto de aquí. ¿Vieron los pasos? La maldad distribuyéndose, la maldad liberada, la maldad siendo aprisionada, la maldad siendo tapada. Una tapa. O sea, ahora ella está presa. No es una profecía hacia adelante, es una profecía que le empieza a mostrar hacia atrás. Y no solo eso, sino que dice, alcé luego mis ojos y miré más atrás. Más atrás, alcé mis ojos, ya no era en la tierra, alcé mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas como de cigüeña. Eran ángeles, mujeres que tenían viento en sus alas porque tenían alas, y con eso desvirtuamos eso de que los ángeles no tienen sexo. Porque la palabra de Dios dice que eran dos mujeres que salían con viento en sus alas. Por favor, estoy hablando literal lo que la palabra de Dios dice. Y salían con viento en sus alas. O sea que salían con poder. Ahora, ¿qué viento tenían? No sé si el del norte, el del sur, el del este o el del oeste, eso no nos revela la palabra, pero tenían viento, o sea, tenían encargo, tenían poder. Escuche esto que le voy a decir. Una persona que no sabe de dónde viene, ni con qué viento viene, no sabe hacia dónde va, ni qué viento tiene. Es un juego de palabras. Cuando Jesús vino a la tierra y le dijeron, tú echas a los demonios por Beelzebú, el Señor Jesucristo dijo, yo echo a los demonios por el dedo de Dios. Y si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado a ustedes. ¿Qué significa que uno echa los demonios por el dedo de Dios? El Padre le dijo al Hijo así, anda y haz lo que yo te digo. El envío. Si a ti te envían para echar demonios, vas en el nombre del reino. Si a ti no te envían a echar demonios y tú vas de tu propio corazón, el reino no te está acompañando. Tú no eres parte de un reino, tú no eres parte de una organización, tú eres parte de tu propia agenda. Pero Jesús dijo, yo no vengo porque yo quiero, sino que yo vengo porque el dedo de Dios me dirigió, me señaló, me dijo, anda y haz, anda, libera a la humanidad, levanta a los que están cautivos, sana a los enfermos, resucita a los muertos. Yo no echo fuera demonios por mi poder, sino por el dedo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad?
Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios. En el reino de Dios no hay autoiniciativas. En el reino de Dios no hay yo siento en mi espíritu. En el reino de Dios hay una autoridad y la autoridad te envía. Y si la autoridad te envía, tú también puedes decir, yo sigo el mismo diseño de Dios. Por el dedo de Dios echo fuera demonios. ¿Tú por quién los echas? Por eso es que Jesús habló de autoridad. Sus hijos, ¿por quién los echan? A mí me envió mi Padre, el dueño del reino. Y yo vengo a establecer el reino y yo vengo a echar fuera por el dedo de Dios. Entonces, esto es toda una cuestión. El enemigo sabía que tenía que urdir un plan de tal forma que en la tierra se le liberara a la maldad. ¿Por qué? Porque él sabía que la tierra es lo suficientemente fuerte como para poder, cuando una persona está enterrada, es lo suficientemente fuerte como para que el diablo no le encuentre. ¿Sabía? Usted por eso tiene que enterrar a los muertos. Porque el diablo no los puede encontrar. Dios sepultó el cuerpo de Moisés y el diablo puede andar buscando con... y nunca lo va a encontrar. ¿Sí me explico? La tierra tiene la capacidad de encubrir los cuerpos de las personas. Y también de los espíritus. Por eso es que los refundió debajo de la tierra a todos los espíritus encarcelados. Dice así: alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Y tenían alas como de cigüeña. Ya les he hablado de eso. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Más atrás. Escucha esto aquí. ¿Se acuerdan, no? Tapada. Y ahora dice que alzaron la efa entre la tierra y los cielos. No el cielo. Escuchen esto. Y los cielos. O sea que iban volando. Perdón, ¿quién abrió la efa? Aquí ya les voy a explicar. Porque aquí solo dice que la abrió. Pero aquí no dice quién la abrió. Pero la Biblia sí nos dice quién la abrió. La Biblia sí nos dice. ¿Se acuerdan? Miren lo que viene a continuación. Y le dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa. Alcé mis ojos y miré, y las dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y traían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos, no el cielo. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿y a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada. Escuchen aquí. Pero no habían hombres, no había nadie, sino que para que le sea edificada. Note. Para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. O sea que, más allá de todo eso, la maldad es aprisionada en el cielo. Usted imagínese la escena. La maldad es aprisionada. Y estoy seguro que la Escritura dice cuándo fue aprisionada. Nos lo va a revelar el Señor. La maldad es aprisionada. Es llevada por dos ángeles mujeres. No fueron hombres, porque a esos también los seducía, igual que a Luzbel. Agarraron dos mujeres, llevaron a esta maldad y la pusieron en la región del Sinar, en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Y la meten debajo, en su base, para que les sea edificada casa. O sea que había profecía de que si los hombres pecaban, esta maldad iba a salir, y esta maldad era la que les iba a dar poder a los impíos. Ahora la pregunta que nos hace nuestra hermana es lógica, ¿verdad? ¿Quién abrió esta tapa? Porque aquí nos habló de todo. Nos dice que la tapa se abrió. Capítulo 1 del libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 1. En el relato de Zacarías relaciona la palabra medida con la maldad. Sí. Porque imagínate si la maldad no tuviera medida. Por eso es que la maldad estaba en un efa, ¿no? Entonces estaba guardada en el tiempo y en el espacio para que no pudiera hacer todo lo que quiere hacer. Sin embargo, también dice que esa medida podía ser soltada. El diablo también tiene su medida de acción, por eso es que el diablo no puede dañar a todos al mismo tiempo. Si el diablo pudiera hacer daños a todos al mismo tiempo, ¿no creen ustedes que el diablo estaría haciéndolo? El diablo nos estaría dando una paliza si es que no tuviera una medida de poder. Lo mismo es la maldad, pero la maldad sí tiene más poder que el enemigo. Por eso les voy a hablar del principado, o los principados, y de dónde vienen los principados y las potestades, y los gobernadores y las huestes y todo lo demás. Lo que pasa es que en el 8 dice, y me dijo, esta es, en esta versión, la pecadora. Luego la arrojó en medio de la medida. Entonces aquí relata la maldad en la medida. Eso es exactamente. La efa. ¿Se acuerdan? ¿Qué ves? Una efa. ¿Y a quién le están echando? A una mujer. ¿Y a quién le están tapando? A la mujer. ¿Y dónde está la efa? Está en la región del Sinar. ¿Y cuándo echaron la región del Sinar? Después de que poseyó a Luzbel. ¿Y por qué la pusieron ahí? La pusieron ahí porque poseyó a los ángeles. ¿Y hasta cuándo la pusieron?
hasta que alguien le saque la tapa. Esperemos que nadie le saque la tapa a la maldad. Escucha esto de aquí porque te sirve en tus generaciones. Hay una medida de maldad para tu línea. ¿Se acuerdan de los linajes? Hay una medida de maldad para tu linaje. Hasta que uno fue y le abrió la tapa y tu linaje se corrompió. Pero vino el Señor Jesucristo y venció a la maldad. Porque Él no solo venció al diablo, sino que venció todo. Por eso llegó a las partes más bajas de la tierra. Porque el poder de la maldad estaba en las partes más bajas de la tierra. Vámonos a Daniel capítulo 1. Lee Daniel 1. Lee Daniel. Sí, ese punto voy. Estaba leyendo 5:11. Sí, por eso esto Ya estoy... el Señor estableció que la maldad y ahí conseguyeron una tierra, un linaje mágico. Dios, a ver, mis amados, les quiero hacer la segunda pregunta, la siguiente. ¿Cuántos creen que Dios ya sabe cómo va a ser su destino final? Que levanten la mano, ¿cuántos ya saben cuál es el destino final? Dios lo sabe todo. Solo que te da a ti la capacidad para que elijas. Puedes elegir la vida y puedes elegir la muerte. Dios lo sabía todo. Aquí estaba diciendo, esto va a ser porque va a ser. O sea que ya Dios, esto te revela que Dios ya sabe cuál iba a ser el destino de la elección de Adán. Por eso es que Dios, sabiendo lo que iba a elegir Adán, manda al Cordero a que sea inmolado, no después de que Adán pecó, sino antes de la fundación del mundo. Aleluya. O sea, el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo, porque ya Dios sabía que la maldad iba a ser liberada. Y a la maldad no se le vence con arrepentimiento, sino con la sangre del Cordero. La sangre de Cristo tiene el poder, y la sangre de Cristo echa fuera el pecado. La iniquidad es vencida por la sangre del Cordero, no es vencida por el arrepentimiento. El arrepentimiento te permite entrar en el reino, pero no te quita el pecado. Porque el pecador que estaba muriendo en la cruz se arrepintió. Judas se arrepintió, pero no tuvo ningún efecto práctico, digamos, a la sazón. A ti te sirve muchísimo el arrepentimiento para vivir tu vida santa, para tener una vida de santidad, para tener una vida apartada, para tener una vida consagrada. Eso está bien. Pero lo que te salva es la sangre del Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hubiera sido el león, hubiera sido peleando. Pero Jesús quitó el pecado muriendo y derramando su sangre. Y con su sangre nos hizo aptos para el reino. Y con el arrepentimiento que nosotros tenemos, ahí sí entramos al reino. Arrepentidos y bautícense. Arrepentidos y bautícense. Esa es la frase. El arrepentimiento y el bautismo para poder entrar en el reino. Eso sí. Daniel capítulo 1, mire, ahí va, déjame leer a mí, pastor, verás. Dice, capítulo 1, versículo 1. En el tercer año, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Ahí, solamente para hacer una precisión, ¿dónde estaba Babilonia? En el Sinar. ¿Dónde estaba Babilonia? ¿En dónde estaba Babilonia? Diga. ¿En dónde estaba Babilonia? En la región del Sinar. ¿Se acuerdan que la maldad estaba en el Sinar? A ver, ahora sí, usted que respondió. ¿Por qué Babilonia estaba en el Sinar? A ver. ¿Por qué? Dígame bíblicamente dónde dice que Babilonia estaba en el Sinar. Bueno, primero la torre de Babel dice que estaba en la región del Sinar. Entonces esa región desde ahí ya estaba... Esa es la región del Sinar, exactamente, muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que la torre de Babel fue hecha en la región del Sinar? Y de ahí salieron todas las... Por favor, estoy en plena predicación. Disculpe. Entonces, la torre de Babel, que da lugar a Babilonia, la grande luego, que fue ocupada, la región del Sinar es ocupada por los egipcios, así hablando de reinos egipcios, sirios, babilonios. Solo que todos estos de aquí no tenían la influencia que sí iban a tener los babilonios, por lo que ustedes van a ver a continuación, por la historia que les acabo de contar, que sucedió en el espíritu. Sí me explico, ¿verdad? Entonces, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿A dónde vino? A Jerusalén. ¿Desde dónde vino? Y la sitió. Y el Señor entregó sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Tuviste dónde está? Sí. Entregó
en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Escuchen esto aquí. Todos los utensilios que había hecho David para servir a Dios, que eran de oro, el Señor se los entrega a Nabucodonosor. ¿Y para qué? Estos utensilios, que eran utensilios de poder, ¿no? Poder, escuchen esto aquí, eran utensilios de poder. Israel nunca fue tan fuerte como cuando David, a través de su hijo, en su linaje construye el templo, y en el templo se introducen los utensilios. Esa es una cosa tremenda. Israel era inexpugnable, no podía nadie entrar en Israel. Ahora los utensilios de la casa de Dios fueron entregados a Nabucodonosor, el babilonio, y los trajo a la tierra de Sinar. Imagínense, lleva todos los utensilios a la región del Sinar. Y aquí nos va a dar una revelación tremenda. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. ¿Se acuerdan que en Zacarías dijo que iba a estar la maldad enterrada hasta que le sea edificada casa? Entonces, cuando este Nabucodonosor, si ustedes leen la historia, yo lo estuve leyendo, él dice que hace un templo para Marduk. Un templo para Marduk y un templo para no sé cuántos dioses y no sé cuántas otras deidades paganas. Construye un templo terrible. Y ahora yo les preguntaba en el valle, cuando tú construyes una casa, y es una casa grande, es decir, es una casa, no se olviden que el templo que Nabucodonosor hizo es tal cual la Torre de Babel. Era un sigurat. Y mientras más alta es una edificación, más abajo debe excavar. ¿Sabían ustedes? O sea, mientras más alto es el edificio, más bajos tienen que ser los cimientos. Y el templo que hizo Nabucodonosor en la región del Sinar era un templo altísimo, lo mismo. Y entonces empieza a cavar. Y cuando empieza a cavar con todos sus conjuros y todas sus cosas, ¡pum!, libera la maldad. Profetizado. Hasta que, y entonces empieza así. Y la maldad suelta todo. Por eso es que Nabucodonosor viene a ser cabeza de naciones, porque ningún otro recibió directamente el poder que la maldad le dio a Nabucodonosor. Y le da ahora, y con la maldad que tiene ahora Nabucodonosor adentro, por ese influjo, la maldad viene a ser diosa, y la maldad viene a ser la reina de todos los gentiles. ¿Se acuerdan ustedes de la visión de Nabucodonosor? La cabeza de naciones, pero de naciones perversas. La maldad le transfiere ahora todo esto de aquí, y la maldad ahora tiene todas las formas de todos los dioses, de todas las cosas, pero libre. Ahora se liberó la maldad. Y ahora la maldad empieza a trabajar de una forma terrible, y la maldad empieza a poseer a los príncipes, y la maldad empieza a darles poder a todos los principados que estaban ahí. Ahora, ¿en dónde estaba Nabucodonosor? Nabucodonosor estaba en Babilonia. Cuando Nabucodonosor llega a donde los israelitas recibieron condiciones de paz del rey Nabucodonosor. Les dijo: yo les voy a dar ciertas gobernaciones y ustedes van a estar tranquilos. Entra Jeremías y dice, el profeta Jeremías le dice: no vayan a aliarse con nadie más, porque Jehová dice que si ustedes se someten al poder de los babilonios, no les va a pasar nada. Pero ellos en su razonamiento se aliaron con Egipto. Fueron a buscar la cobertura de Egipto, y Babilonia los arrasó. Y cuando los arrasó, entonces el rey Nabucodonosor endureció. Y la segunda vez les vuelve a poner un gobernador y vuelven a hacer lo mismo. Se alían con los asirios y viene Nabucodonosor, y enojado por eso se lleva los utensilios y se lleva a los israelitas y los deporta hasta Babilonia. Imagínense, con cadenas le hace caminar no sé cuántos años para que puedan llegar a Babilonia. Y entre los deportados de Babilonia, de Israel, estaba Daniel. Entre los deportados de Babilonia estaba Daniel. Y cuando Daniel llega, esto les va, a los que han leído la palabra, les va a gustar muchísimo. Cuando Daniel llega y estaba orando por su pueblo, el cielo estaba cerrado. Escuchen, porque resulta que en Babilonia la maldad ya había hecho un vórtice. ¿Recuerdan lo que les he dicho siempre? Que se abren metros y todo lo demás. Hay que ir a cerrar esas cosas. Los constructores nunca se tienen que olvidar que cuando cavan se sueltan cosas del abismo. Siempre se sueltan cosas del abismo, y hay que sellar, poner, porque si no lo que van a sentir, y esto no es raro, que una persona que está construyendo ama al Señor y de pronto la maldad le empieza a influir para que ya no lo haga, para que ya no desee sus cosas. La maldad le empieza a apartar.
La maldad le empieza a cegar el entendimiento. Es necesario cerrar los vórtices de la tierra. ¿Por qué? No se olvide que aquí había una región que estaba esperando una conexión con la tierra. ¿Se acuerdan del reino de los cielos? Y las regiones celestes estaban esperando conectarse en la tierra, porque el principio de los cielos, el principio del reino de los cielos era que tenía su plenitud cuando se logre conectar con la tierra. En este caso, las regiones celestes habían sido tomadas por todos estos demonios. Por eso es que el enemigo es príncipe de la potestad del aire, potestad. Es decir, que él tenía la capacidad de delegar, pero todavía no tenía un principado en la tierra. Y este principado tenía que ser establecido una vez que la maldad, la dueña del poder, suelte y se establezca una conexión entre esto y esto. Y resulta que en el Sinar, lo que nunca tenía que haberse dado, por eso es que los astrólogos y magos saben que hay alineamientos. Y cuando hay alineamientos, ellos mandan a hacer sacrificios. Y cuando hay alineamientos, ellos mandan a cavar la tierra. Y cuando eso sucede, se alinea un acto y ¡pum! Lo que sucedió fue esto, que los caldeos, maestros en hechizos y maestros en astrología, vieron que una estrella se alineó, y cuando se alineó así, en ese momento Nabucodonosor construye, y en ese momento la maldad es liberada, y en ese momento se hace una conexión entre el segundo cielo y la tierra. Y ahora esto de aquí, específicamente en el lugar de Babilonia, tenía cielos de bronce, cerrados, bien cerrados, y los únicos que intercedían en ese entonces eran los israelitas. Y los únicos que intercedían con poder eran los nobles de los israelitas. Y resulta que ahora los nobles de los israelitas se van a la tierra de Babilonia, de tal forma que ahí no había forma de que la oración suba. Por eso es que cuando Daniel se pone a orar por su pueblo, habiendo leído las profecías de Jeremías, dice que oró y oró y oró, y tiene que venir un ángel desde el cielo, sortear el cielo de bronce y llegar hasta él y decirle: muy amado, tus oraciones fueron escuchadas desde el principio, pero el cielo sobre ti está cerrado. Está cerrado. Y yo no puedo romper eso, porque hoy se han constituido príncipes. Se levantó el príncipe de Persia, y a mí me ayuda el príncipe que está de parte del pueblo de Dios, que es Miguel. Y después de eso vendrá el príncipe de Grecia, y entonces empezamos a entender lo que son principados. Un principado en la tierra toma poder cuando algo del cielo maldito, de la región celeste maldito, se une con alguna excavación que hacen acá. Por eso, hermanos, yo me fui a Cerro de Pasco. Cerro de Pasco, no sé cuántos conocen, es la ciudad más alta habitada del mundo. 4.825 metros sobre el nivel del mar. A mí me invitaron porque era un apóstol de altura. Porque todos los demás apóstoles se ahogan cuando van allá. Le llevan a uno del nivel del mar y así dice el Señor. A mí no me hace mucho efecto porque yo estoy acostumbrado a predicar en altura. Y me invitaron, y claro, cuando uno llega, esa era una ciudad real de minas, así se llamaba. Y de ahí han sacado plata y oro, cobre, hierro, bronce. Han excavado y el cráter que tiene Cerro de Pasco es más grande que la Tacunga. El cráter, imagínense. Entonces yo cuando llegué a ese lugar vi eso, dije: me cubro con la sangre del cordero. Yo he estudiado esto de aquí, yo sé que aquí se han abierto puertas abismales. Y allá la mayoría de la gente ha tenido problemas de salud. Nambija, todos los lugares en donde se extrae oro, todos los lugares, porque a la mujer le pusieron ahí, pusieron término a esas tinieblas. Pero vinieron los hombres, excavaron y se soltó. Cuando tú vas a un lugar en donde hay bastante excavación, también hay bastante liberación de demonios. ¿Sí me entienden? Y lo que pasó fue que se llevaron toda la riqueza para otro lado. Y Perú es el lugar, siendo uno de los más ricos, que todavía se extrae, solo que el gobierno peruano ha dicho: no me siguen excavando, no me siguen cavando ahí, porque van a destruir a la gente. La mayoría de la gente, en un 95-96%, han tenido algún tipo de cuestiones en la sangre. Y allá hay una ciudad en la cual el 35% de las personas tienen leucemia. Leucemia, o sea, cáncer en la sangre. Es terrible. Y uno dice: ¿y por qué? Es por el plomo. No se olvide que no solamente por el plomo. Una persona tiene eso porque hay una grande concentración de tinieblas en la sangre. Cuando usted ore por una persona que tiene leucemia, sepa que hubo un vórtice activado. Usted tiene que abrir, cerrando el vórtice y la influencia del vórtice y de la región celeste, porque tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas en los lugares celestes. ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron lo que les acabo de decir? No es en la sangre la enfermedad de la sangre. La enfermedad de la sangre, o sea, el apóstol Pablo te está dando un rema detrás de eso. No es en la sangre la enfermedad, es en el lugar celeste la enfermedad. Porque tu lucha no es contra carne y sangre,
sino que tu lucha es en ese lugar. Por eso, si tú no tienes el espíritu activo, tú no puedes salir a hacer una batalla efectiva si tú solamente estás en la pura carne. En la carne no se ora, hermano, se ora en el espíritu. Y en la carne no se adora en el espíritu. Porque las armas tuyas no son carnales, sino espirituales y poderosas, para destruir todo argumento que se levantó contra el conocimiento del Altísimo. Entiende que tu espíritu es totalmente poderoso cuando entiende esto del espíritu. Cuando a ti te vienen a revelar una palabra, no es solamente para que lo conozcas, wow, qué tremendo la maldad, sino para que tú sepas que tú sales en tu espíritu y tú te vas a las regiones celestes. No es tu pelea en la tierra, sino que cuando tú peleas, tu espíritu sale. Cuando fuimos el jueves anterior, nosotros salimos de nuestro espíritu y nos fuimos a poner en la región celeste, decir, en el Ecuador tú no vas a pasar, en el Ecuador tú no vas a entrar a enfermar, tú no vas a entrar a maldecir. Nos pusimos en regiones celestes y le cerramos la puerta de la boca. Y le cerramos la puerta de la boca y dijimos, la maldad no pasa. Eso es lo que pasa. ¿Alguien quiere decir algo? Por eso los obeliscos, tal vez. Excelente, excelente. El obelisco es de la réplica del zigurat. No se olvide que el zigurat es un polígono que tiene un vértice. ¿Y por qué tiene que ser un polígono que tiene un vértice? ¿Quién les dijo a ellos que tenía que ser así? ¿Quién le dijo a Nabucodonosor que haga un zigurat? O sea, una pirámide. ¿Quién les dijo a los que estaban acá? Son centros de poder. El poder de la maldad empieza cuando es liberada. Excelente pregunta. Cuando ella es liberada, el poder de ella sale así y se distribuye por toda la tierra. Pero se concentra. Según los diseños que están en la misma palabra, el diablo se lo robó todo a Dios. Fructificad y llenad la tierra. Multiplicaos, señoread, etc. O sea que Dios sabía que con su poder el hombre se podía expandir y podía hacer cosas maravillosas. Y luego le dijo, ándate desde Judea a Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, aleluya. Amén. Recibiréis poder. Claro, vamos a recibir poder. Y me seréis testigos de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que Dios sabía esto. Ahora imagínense el poder de la maldad liberado. Solo que no podía manifestarse. ¿Cómo hacía un centro de conexión entre la tierra y el cielo? Por eso es que la maldad utiliza el mismo concepto de la base de la ciudad espiritual. La base de la ciudad espiritual es poligonal y normalmente tiene 4 aristas. La base de Babilonia es piramidal, también tiene 4 aristas. Solo que a diferencia de la ciudad celestial, que es cúbica, la de las tinieblas siempre es piramidal. Ya les he dicho muchas veces, la pirámide es geométricamente la perversión del cubo. Es la perversión del cubo porque le quita mucho volumen, contexto. Pero ¿para qué lo hacía? Para que la maldad pudiera traer junto con esos puntos, pudiera empezar a hacer un centro de poder. Por eso es que la ciencia le enseña eso a los brujos, a los astrólogos. Porque la ciencia enseña cómo hacer que lo malo espiritual se haga tangiblemente físico. ¿Me entienden? Entonces, para que la maldad pueda tener la conexión con lo espiritual, es que aquí arriba se hacía un sacrificio humano y todas las pirámides tenían canales para que riegue la tierra, la sangre. Entonces sacrificaban un ser humano en este lugar y todo el poder de la maldad se veía atraído por el derramamiento de la sangre y se concentraba cuya cúspide llegue al cielo. ¿A qué cielo? A esta parte, para poder hacer un centro de poder. Esa misma réplica es un obelisco. Todas las ciudades en el mundo que tienen obelisco son centros de poder de la maldad. Las pirámides, todas las naciones que han tenido poder es eso. En Dios destruiremos fortalezas. Esas son fortalezas, ¿me entienden? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Miren lo que hace el Señor. Les manda a rodear un polígono. Y cuando rodean el polígono le quitan completamente el poder porque la maldad ya no podía acercarse. Tus pies hacen que la maldad, tus pisadas, ¿sabías que tus pisadas hacen que la maldad se vaya para un lado, retrocede? Cuando tú pisas, la maldad literalmente retrocede. Ahora imagínate un ejército de Dios caminando. Un ejército de Dios caminando, la maldad se iba alejando y Jericó iba perdiendo poco a poco el poder malo. Es decir, que cuando se dieron la 7ª vuelta, Jericó ya no tenía defensa de la maldad en la parte subterránea. Y por eso fue que se hundió. ¡Zum! Cayeron todos esos. Y ellos dijeron, ¡por Jehová! Y entraron, tocaron trompetas, aleluya, una cosa tremenda. El Señor les quita todo el poder a través de algo que
Claro que a los israelitas no les iba a enseñar esto. Y ahora Dios te dice, ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia. En el postrer tiempo voy a levantar una casta de hombres y mujeres que van a tener la capacidad de poder revelar secretos. Edificados sobre la base de apóstoles y profetas. Todo el edificio va creciendo coordinadamente hasta ser una estructura santa en el Señor. Un edificio. Nosotros vamos a construir lo que el enemigo quiso destruir. Y la principal roca de ángulo, Jesucristo mismo. En todo, yo profetizo que tú eres un edificio bien concentrado. Yo declaro que tú eres un edificio bien fuerte en el nombre de Jesús. Y que el hombre no te puede quitar lo que Dios te ha dado. Porque tú conoces diseños, entonces tú cuando sientes que tu casa se empieza a debilitar, que los muros, inmediatamente es cuando tú vas a dar vueltas alrededor de tu casa y tú vas a decir, aquí no vas a entrar. Tinieblas, tú aquí no vas a entrar. Yo lo que voy a hacer es declarar que este territorio me pertenece. A ti te pueden decir loco y te pueden decir todo lo demás. Lo que es locura para el mundo es poder para el que cree. Así dice la palabra del Señor. Lo que hicimos el sábado, nos fuimos a dar la vuelta ahí, yo me imagino que debilitada. Parecíamos muchos más de los que somos, ¿verdad? Tantos que nos mandaron a la policía, nos mandaron al guardia de seguridad y todo lo demás. Yo creo que era el jefe de la guardia de Carondelet. ¿Y quiénes son estos que están trastornando al mundo? Aleluya. ¿Quiénes son estos apóstoles que se están levantando? Y dice que él llevó esos utensilios. Escuchen esto de aquí. Esto es tremendo, porque este es un principio. Llevaron los utensilios desde la casa de Dios a la casa de la maldad. Ahora imagínense, ¿sí se acuerdan quién era la maldad? O sea, si nos remontamos más atrás, todavía quién era la maldad. Ahora resulta que esta maldad ve los utensilios de la amada de Jehová. Porque David representaba a la amada, que era Israel. ¿Sí se acuerdan? David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. Por causa de él yo me haré más vil. Y con todo el amor que él tenía le construye utensilios. O sea, la amada, para ponerle en perspectiva, la amada le construye utensilios. Y ahora la maldad toma los utensilios de la amada y se empieza a hacer sus bacanales y sus orgías con Belsasar. ¿Se acuerdan que mandó a traer todos los utensilios de la casa de Jehová? Y empiezan a tener todo eso. O sea que le estaba provocando una cosa terrible. Estaba diciendo, yo estoy tomando en los utensilios que la que tú dices que te ama, te construyó. Y ahí es cuando aparece la mano. Mene, mene. ¿Se acuerdan ustedes? ¡Puf! Ha sido pesado y hallado falto. Hoy se acaba tu reino. Por el dedo de Dios echaron fuera esos demonios. Por el dedo de Dios. Y luego, pero esos utensilios no son devueltos a los israelitas, sino hasta Ciro. Solamente con Ciro se devuelven los utensilios. Ahora déjame aterrizarte un poquito para hablarte de Magog y de todos ellos. Cuando la maldad sale y ejerce todo su poder, empieza a reclamar territorios y dice, a este demonio que fue fiel conmigo allá, le vas a poner nombres de ciudades. Y cada vez que mencionen la ciudad y el nombre de esa ciudad, van, porque ustedes saben que la palabra tiene poder. Y cada vez que se repite algo, se invoca algo. Vámonos entonces otra vez a Ezequiel capítulo 39 y voy a empezar a predicar. Ahora recién terminé la explicación. Para responder lo que nos preguntó nuestra hermana. Sí. ¿Quién abrió la tapa de plomo? Nabucodonosor. Ten cuidado que cuando tú vayas a excavar, no vayas a abrir tapas de plomo. Y eso también está en Apocalipsis capítulo 9 cuando dice que cayó el ángel con la tapa de la llave del abismo. Y cuando soltó al ángel, cuando abrieron la tapa, salieron demonios. ¿Sí se acuerdan, verdad? Eso fue lo que pasó. Qué tremendo. ¿Y cómo hacemos los constructores? Tienen que ir. Por eso es que la palabra de Dios dice que el edificio bien coordinado va creciendo. Nuestros hermanos un día me escucharon esta prédica, ellos también son constructores, y me dijeron, vamos a ungir ese lugar. Y estaba bien metido así el cimiento. Entonces fuimos con aceite, me hicieron poner el casco y todo, porque súper fashion esa empresa. Yo fui con el casco y todas las cosas, todo ahí con las normas de seguridad, hizo 9,000 o 14,000, no sé.
Y llegué con el aceite y, Señor, yo cierro esto aquí. ¿Te acuerdas lo que fuimos a hacer aquí en el metro? En el metro sucedió una cosa tremenda. Ya les conté la vez pasada. Apenas empezaron a excavar, yo dije, aquí va a haber algo. Y efectivamente muere ahí. Nos ponemos en contacto con mi hermano. Utilizando la influencia que tenía mi hermano, podemos entrar hasta el lugar de la tuneladora. Y también cerramos. Nosotros, los profetas, tienen la capacidad de cerrar vórtices y cosas. Amén. Por eso es que Dios utiliza apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los profetas son aquellos que van cerrando, son los que hacen la guerra del Señor, son los que cierran las cosas. Hasta aquí nomás. Por eso es que estas visiones no se las da a un maestro, no se le da a un pastor, no se le da a un evangelista, se le da a todas esas visiones a profetas. Daniel, Zacarías, Ezequiel y todos ellos son profetas. Profetiza contra ellos, para que cuando vengan los demás adelante que tienen el mismo espíritu de la profecía, la palabra que tú dijiste atrás se activa con la voz. Amén. O sea, uno que ya profetizó en contra, en esta edad también hay que profetizar, hay que decir, hay que hablar para que se cierren. En la minería ya toca abrir los túneles del cielo. Tengo que ungir primero. Claro, usted tiene que sellar y ordenarle a la tierra. De aquí no pasa. Sellar, aceite. ¿Sabían ustedes que la mina esta de oro que se encontró? ¿Sabían ustedes que toda esa riqueza que ya se encontró en el país se está yendo a borbotones? Se están llevando, se la están robando, se la roban. Por eso es que tiene que entrar alguien que diga, no salen más. Esta tierra no se sigue desangrando, esta tierra es linda. Esta tierra, sus recursos no vuelven a salir. Se quedan aquí y sirven para que la nación se desarrolle. No, claro. Cada vez que hay una erupción volcánica se salen todas esas cosas. Claro que sí. Sí, claro. Ustedes han visto. Esos son puertas abismales. Puertas abismales, constantemente. Por eso los profetas van a donde nadie más quiere ir. Entonces van de turismo. Vamos a hacer un turismo y de paso vamos a pasear allá en Italia y de paso hacemos un actito profético. Gloria a Dios por eso. Pero qué tal que te manden a la Fernandina o que te manden a esa de la Baronesa, no sé cuánto, donde no hay ni agua. ¿Por qué ustedes creen que Dios le manda a Patmos o permite que Juan vaya a Patmos? Esa tenía una puerta del abismo. De ahí le manda una visión del Apocalipsis y le cierra la boca. O sea, más o menos tú vas a decirle así a las tinieblas: cállate. Tú no vas a hablar nada más, tú te quedas ahí quieto, porque nosotros somos los que detenemos para que la maldad no salga, para que la maldad no se multiplique. La maldad se multiplicará, pero mientras la iglesia esté, esa maldad no prosperará. Amén. Por eso cuando nosotros somos arrebatados viene toda la cuestión de... Claro, el rato que se va la iglesia del anticristo, la tribulación. Pero imagínate todo lo que sucede. Se abre la tapa del abismo. ¿Y quién detiene eso? ¿Quién detiene a los demonios? Ya no hay cuerpo profético, ya la profecía se fue. Cesa la profecía, ahí cesa la profecía. El rato que se vayan, ¿qué profeta va a estar? Por eso es que Dios, para que no se destruya antes de esos 7 años, manda 2 testigos que estén profetizando. Y los matan a esos 2 testigos y Dios los tiene que levantar otra vez. Es tremendo. Lo que tuvo Juan en el libro de Apocalipsis fue también la profecía retrospectiva. Total, eterna. Porque ahí, cuando tú lees, no se entiende. Pero sí, desde este ámbito que explica, sí, él tuvo que vino atrás. Claro. Esto te abrió. Yo cuando ministré esta palabra, lo que estaba ministrando era tu espíritu, la capacidad de poder entender palabras en retrospectiva, para que cuando leas digas, Susan, no entiendo ahora esto. Es que claro, el Cordero de Dios era, es y será. Y puede ser que sea, será y fue. O puede ser que fue, será y es. O puede ser que es y es. ¿Me entiende? Por eso es que Dios dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y tenemos la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? Mi verdad presente puede ser la verdad que está establecida para el futuro, pero es mi verdad presente. Por eso es que yo veo, por ejemplo, hay una palabra y de pronto esa palabra a mí se me dibuja en ti. Y yo eso de ahí establezco. Adelanto ese tiempo y lo pongo sobre tu cabeza como profeta. ¡Pah! Adelanto un tiempo, pero tu verdad presente es la futura. ¿Me entiendes? O de pronto estoy hablando de utensilios y el Señor me muestra algo para la iglesia. Y entonces yo establezco esa verdad presente de utensilios brillantes en la casa de ellos. ¿Me entiendes? Y así es como nosotros vamos estableciendo verdades.
O de pronto tenemos la posibilidad de cerrar. Por eso dice, por fe taparon bocas de leones. Fe taparon bocas de leones. Yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que se levantaron para maldecirte, ahora tienen la boca tapada en el nombre de Jesús. Más declaro que el poder para maldecir se anuló ahora en el nombre de Jesús. Y que tú eres levantado por el poder de la palabra de Jesucristo. Tú puedes, bueno, apláudale si quieres, Señor. Gloria al Padre, gloria a Dios. Tú pues, hijo de hombre, y ahora van a entender, ahora sí van a entender el capítulo 39. Entonces dice, tú pues profetiza, hijo de hombre. Jesucristo era hijo de hombre. Pero no era Jesucristo que le estaban diciendo. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. ¿Contra quién? ¿Contra quién tenía que profetizar? Y entonces Gog era un príncipe, exactamente. Gog era un príncipe. Entonces, desde el punto de vista netamente espiritual, no es solamente Rusia, sino que era un hombre fuerte, un príncipe. ¿Se acuerdan que eran principados? Un príncipe parado sobre ese lugar. Profetiza contra ese, para que cuando aparezca Rusia, para que cuando aparezca Mongolia, para que cuando aparezcan todos esos que territorialmente estén establecidos ahí, venga otro profeta y tenga la capacidad de profetizar contra ese mismo príncipe. Porque nosotros morimos a los 70 años, pero los principados están ahí durante toda la edad de los hombres. El mismo hombre fuerte que estuvo contra mi abuelo aquí en esta tierra está contra mí. Pero el que está por mí es mayor que el que está contra mí. ¿Me entienden? El mismo príncipe de las tinieblas que estaba fastidiando en la época de Manuelita Sáenz y Simón Bolívar aquí en Quito, es el mismo príncipe de las tinieblas al que tú le tienes que derrotar. Pero este va a ser un solo golpe, hermano. Este va a ser un solo golpe. Este va a ser una sola. Y lo van a meter en la cárcel. Porque la palabra de Dios claramente dice, siéntate, le dice a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos debajo del estrado de mis pies. La Biblia dice que en el cielo habita el Señor y la tierra es el estrado de los pies. Señores, ¿quién está en la tierra? ¿Quién está en la tierra? ¿Quién está en la tierra? La iglesia gloriosa. ¿Quién es la que va a poner debajo del estrado de los pies? O sea, tú le das en la cabeza, ella te da en el calcañar, lo cual quiere decir que el que le va a poner debajo de los pies de Cristo es tu iglesia. Eres tú el que va a poner esa serpiente debajo. Siéntate hasta que sean puestos debajo del estrado de tus pies todos tus enemigos. Si es que mis antepasados se enfrentaron a una potestad, a un príncipe, a un principado que no pudieron vencer, pues ahora somos nosotros los que estamos siendo empoderados para poder poner debajo de la planta de los pies a los enemigos de Cristo y de su reino. Lo que no hicieron tus padres lo vas a hacer tú. Lo que no predicaron tus padres lo vas a predicar tú. Lo que no conquistaron tus generaciones anteriores las vas a conquistar tú. Yo creo que alguien tiene que estar creyendo esta palabra. Lo que ellos no hicieron lo vas a hacer tú. Lo que no pudieron hacerlo, ellos lo vas a hacer tú. Tú vas a conquistar, tú vas a avanzar. Alguien que diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta, esta es una palabra tremenda. Escucha esta palabra. Si Dios profetizó a través de Zacarías que la maldad iba a estar ahí hasta que alguien le construya casa, también dice que el Señor Jesucristo va a estar sentado hasta que nosotros pongamos a los enemigos debajo de la planta de los pies. O sea que mientras nosotros no los pongamos, Jesucristo no vuelve. Esa guerra periférica de espíritu de cuanto fuera, no solo fuera, sino al abismo. No solo afuera, sino al abismo. Utilizando el mismo diseño, al abismo. Y viene un ángel, el que te protege, agarra a esa potestad. Y es el próximo encargo en el Ecuador. El próximo encargo en el Ecuador, agarrar al hombre fuerte de la nación. Imagínense decirlo desde un estrato gubernamental y decir, en el nombre de Jesús, yo ato al hombre fuerte del Ecuador y lo pongo en el abismo. ¡Pum! Todos los demás van a decir, ¿eso qué es? No importa, pero lo voy a decir.
Hay una corrección que tenemos que hacer, que en el espíritu la digo. Tú dijiste que el gobierno va a ser en el 2024 o en el 2025, en el día ese de la cruz. En el nombre de Jesús lo revocamos. Es en el 2021. En el nombre de Jesús. Declaramos como amén. Pero yo lo estoy diciendo en espíritu. Yo lo estoy diciendo en unción. Vas a entrar y el enemigo no te va a quitar lo que Dios te dio. El enemigo es un ladrón que te quitó posición de gobierno. Pero lo que el enemigo te quitó, el Señor te lo va a restituir. No sé si me están creyendo o no me están creyendo. El espíritu de la profecía está dándome testimonio de hombres y mujeres. Porque no es con espada ni con ejército, sino con espíritu, ha dicho que nuestra nación, nuestra labor en las naciones, el altar continental y todo lo que se está levantando es poner a los enemigos bajo la planta de los pies de Cristo, bajo el estrado. Y entonces el Señor se va a levantar y va a decir: ah, qué bueno, Adán no lo hizo, pero lo hizo mi novia. Adán no lo hizo, pero lo hizo mi iglesia. Lo hizo mi iglesia, aleluya. Adán tenía, el único encargo de Adán era poner bajo la planta de los pies de Cristo al único que estaba libre, que era la potestad de las tinieblas, Luzbel. Pero como no lo hizo, ellos salieron y ahora la iglesia está aprisionando. Somos el ejército de Dios. ¿Se acuerdan, pastor? Algo quería decir. Ya te olvidaste. Sí, ya me acordé. ¿Cuál es entonces el principado que está sobre los Ese punto. ¿Recuerdas los norteamericanos que vinieron? Sí. Y vinieron a pelear contra eso. Sí. Y eso fue hace 2 años. Y dijeron, este era el lugar para pelear contra el príncipe de esta nación. Pero te escogieron a ti. Así fue. Para esa misión. Amén. Hace 2 años. Y ahora empieza a tomar forma, ¿ves? O sea, no estoy aquí solamente para decir, hermano, qué divertido que es la profecía bíblica, ¿sí o no? ¿Verdad que está lindo? Salimos de aquí súper gordos espiritualmente. No, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer con esto que el Señor nos está dando? ¿Qué va a hacer usted? Cuando usted entienda que lo que está soltando cuando toca el shofar es poder, haciendo retroceder a tinieblas del aire. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa sinergia de poder que el Señor hace cuando nos manda a unirnos? ¿Por qué el Señor me está uniendo ahora con aquellos que tienen poder en la profecía política? ¿Por qué Dios me pone ahora con gente que ya ha ostentado poder y que ha ejercido poder? Y que está en lugares de poder. Porque el Cordero es digno de recibir el poder. Y se lo vamos a dar con un solo golpe que le vamos a dar a las tinieblas. El Cordero es digno, el Cordero es digno. Yo puedo ver cómo últimamente las tinieblas se van debilitando, así debilitando. Yo veo cómo las tinieblas se van debilitando. Mi padre me reveló, la próxima que voy a hablar en el pleno de la Asamblea Nacional, esta iglesia se va a ir a dar una vuelta a la Asamblea. Se va a ir a dar una vuelta a la Asamblea. Y la Asamblea otra vez ese poder de la maldad que está ejerciendo hasta la cúspide donde está ese templete, que es el vértice, para poderse conectar. Nosotros lo vamos a dejar así, para que todo eso no les tenga así obcecados. Por eso es que el Señor nos manda. A ustedes les había mandado primero ahí, se fueron hasta no sé dónde, entraron, yo no sé cómo hicieron, pero como profetas son, ahí está Dios bien hecho. Les abrió todas las puertas. Y cuando nosotros entramos a cabildear con todos los asambleístas, ya el poder de las tinieblas estaba, porque habíamos caminado. Tus pies hacen retroceder a las tinieblas. Por eso son hermosos los pies de los que sobre los montes anuncian la paz. Hermosos los pies de los que anuncian la paz. Alguien alguna vez me podrá decir, oiga, como que la Biblia está un poco loca, porque el que anuncia es aquel que tiene boca. No, Señor, anuncian los pies, no anuncia la boca. Por eso Cristo fue horadado en los pies. Y con ese poder yo declaro activado el poder de la sangre de los pies del Cordero. Para que esa sangre que también está en ti, porque eres el cuerpo de Cristo, haga retroceder a toda tiniebla. Y por eso es un fenómeno que ahora todos se juntan. Se están juntando movimientos, vienen gente a dar apoyo y yo ni siquiera estoy sentado ahí, vienen, me timbran y venimos a dar apoyo de acá. Y uno dice, ¿y esto de dónde salió? Es porque Dios está queriendo hacer algo con un grupo pequeño. Escucha, iglesia, no temáis manada pequeña.
Porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. ¡Aplauso al Rey de Gloria! ¡Aleluya! Nada pequeña. Vamos con Ezequiel 39, déjenme predicar, hermano. 39 y terminamos. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. O sea que Rusia está en nuestras manos. Un poder de las tinieblas está en nuestras manos. Significa que esta programa impide que estos principados sean cabeza de la nación. Exactamente, ese es el rema final. Profetiza para que los principados no tengan el poder que no deben tener. Parafraseando la profecía. Para que no tengan el poder que tienen que tener. Por eso es que la Asamblea Nacional necesita una voz, pero no de un político, sino de un profeta. De un profeta político. Porque Daniel era profeta político. Ezequiel era profeta político. Jeremías era profeta político. José era profeta político. Todos eran profetas políticos. Porque los políticos dicen reino. El cuerpo de pastores de aquí, la coalición, ellos hablan con mucha propiedad de iglesia. Pero ahora cuando vieron esto, yo glorifico al Padre, porque yo me di cuenta que la función del profeta genuino y del apóstol genuino no es atacar a sus congéneres y príncipes del pueblo de Dios. Sino que ellos cuando ven a un hombre que está en la eminencia, ayer uno de ellos me dijo, Dios te está utilizando. Sigue adelante. Te bendecimos. Pero si yo me voy a poner a decir ellos no saben, entonces me preguntaban, ¿y qué estás haciendo tú ahora? Estoy defendiendo a la hermana menor que no tiene pechos. Mientras les crecen los pechos, nosotros vamos a ponerlo adelante porque estamos bien pechugonas. No sé si me está entendiendo. Haciendo que nuestros hijos tengan bastante alimento, los hijos. Pero bien alimentados se puede poner en la brecha, porque uno hace ir a 1000 y dos a 10,000. Imagínense 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000 y así. Imagínense cuánto vamos a hacer huir con cada paso. Con cada paso. Está profetizado Génesis 3:15. Dice, tú le herirás en la cabeza. Paso firme. Estoy de acuerdo con Alejandro Sanz. Pisando fuerte, hermano. ¿Verdad? Hay que caminar, hay que establecer. Como que restablecer lo que ya es nuestro. O sea, que el enemigo nos lo va a recuperar. Exacto. Levante su mano y diga lo que acaba de decir Gaby. La tierra es nuestra. La tierra es nuestra. La tierra es nuestra. A nosotros se nos dio. Y cuando nosotros la reconquistemos, Señor, toma. Esto. Ven, porque ya tus enemigos están anulados. Por eso es que Dios está levantando naciones discípulos. Naciones discípulos. No solamente para una megalomanía de poder. El hombre se quiere levantar y todo lo demás. Yo le pido todos los días al Señor, Señor, dame el equilibrio, la sensatez. Lo que ustedes pusieron recientemente. Le pido todos los días, dame humildad. Padre, para poder entender que no estamos nosotros llegando a algo que nos está dando el mundo. Porque sabes, cuando viene el mundo y te ofrece algo que tú nunca tuviste, ahí te nublas. Pero si uno sabe que ya tuvo, a Jesús le vinieron a ofrecer los reinos de la tierra. ¿Qué me ofreces? ¿Qué me estás ofreciendo? Los reinos de la tierra que te fueron dados. No, ladrón, tú te los robaste. Yo no vengo a recibir nada de las manos de un ladrón, ni yo tampoco, alguien que te diga amén. Yo no vengo a recibir favores y dones de nadie. A mí no me van a comprar con una sala VIP, a mí no me van a comprar con un palacete, ni con oro, ni piedras preciosas, porque todo eso es mío. Todo eso es nuestro. La tierra por heredad, no te hagas tesoros de la tierra, sino en el cielo. Y una vez que tengas, para que veas cómo es la sinergia de la humildad, cuando la tengas, prepárate para devolvérsela al que es dueño. ¿Sabes cómo se le prueba al hombre? Y ahí es donde se le prueba. Se te prueba en la riqueza. Cuando tienes, a ver si le das lo que tienes. Ahí es donde se corta el reino para muchos. Ahí sufre violencia el reino. Porque llegan a tener y teniendo, ahí quedó. Por eso es tan simple eso. En Malaquías dice lo que dice. No me robó el diablo, dice el Señor. Ustedes me robaron. El diablo no le robó al Señor. Qué tremendo.
O sea que cuando Dios manda la riqueza y el hombre no se la da a Dios, el hombre le roba a Dios. No dice, el diablo me robó. No, porque los israelitas estaban en Babilonia y en Babilonia se enriquecieron. A diferencia de Egipto, en Babilonia, a todo el mundo le gusta el lujo, a todo el mundo le gustan los carros finos, a todo el mundo le gustan las joyas. ¿Hasta qué punto estás tú dispuesto a diezmar de tus joyas, de tu auto y de todas las demás cosas que Dios te manda? Y ahí se interrumpe el reino. Cuidado, hermanos, cuando subamos al gobierno. Cuidado de que nuestro corazón se corrompa, que nuestra mente se vuelva obtusa y que no le demos la gloria al Señor y que no hagamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. En la línea que el Señor nos ha dado, yo ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, y si es que eso nos va a apartar del reino, yo renuncio desde antes de llegar, porque es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 años fuera de la casa del Señor. Es mejor estar con el corazón bien estable y bien en humildad. Por eso declaro que el espíritu noble se pone en esta congregación. El espíritu noble se ponga en esta congregación. Porque cuando el noble, no estoy hablando del fifiris nice, estoy hablando del espíritu noble. Porque cuando el noble gobierna, el pueblo se alegra. Y el reino no sufre violencia. Terminemos. Ezequiel 39. Uy, ¿cuántos han aprendido algo más? El reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes, los violentos, ¿cuántos arrebatan el reino? Tremendo que la iglesia va a ser arrebatada, pero la iglesia arrebata el reino. A ti te arrebata el reino y tú arrebatas al reino. ¿Qué sinergia más linda, ¿no? Los violentos arrebatan el reino, pero también el reino arrebata a los violentos. O sea que es una sinergia. Prepárate. Profetiza contra Gog. Dígale a alguien, tú también profetiza contra Gog. Gog. Poderes fácticos políticos fuertes, impulsivos, jaféticos, fuertes. Gog, Rusia. Rusia es un hombre fuerte en el mundo, es una de las potestades más grandes. Profetiza contra ellos. ¿Sabe lo que hizo Donald Trump? Donald Trump leyó esta porción, se ha conseguido un par de profetas y les ha mandado, ¿sabían ustedes que ha mandado 2 profetas a los montes Urales a que profeticen contra Gog? Es tremendo, hermano. El entendimiento de ese hombre es tremendo. Yo lo supe. Ha puesto a 2 profetas en los montes Urales. ¿Cuántos saben lo que son los montes Urales? Es un lugar pero gélido, horriblemente frío. Una cosa, pero es entre Eurasia, ¿cierto? Es el lugar en el que empieza. Y ha mandado a 2 y su cartografía espiritual los mandó a pararse en los montes Urales. Profeticen contra Gog. Porque en la escritura dice que profetices contra Gog. Aunque quieras decir que militarmente tienes tus no sé cuántos mil, tus no sé cuántas cosas, yo profetizo que tú no vas a prosperar. Escucha esto aquí. Aunque el enemigo haya levantado proceso contra ti, aunque el hombre fuerte se haya levantado contra ti, arráncame algo que ahorita sentí una puñalada ahí atrás. En el nombre de Jesús, arranca. En el nombre de Jesús. Aunque contra ti se haya levantado el hombre fuerte, yo profetizo contra Gog. En el nombre de Jesús. El Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Te otorgue más fuerza, más fortaleza en el nombre de Jesús. Y dice, profetiza, porque cuando tú profetizas Dios hace algo. Mira lo que Dios hace, qué tremendo. 4 versículos que te van a dar un panorama completo de toda la historia bíblica en este punto. Te va a hablar de lo que era, de lo que empezó a hacer en la primera etapa, de lo que es y de lo que va a hacer. Es correcto que Gog es Rusia, porque los exégetas modernos han determinado y saben que Gog es una dimensión terrenal de Rusia, y más concretamente en el tiempo del fin. Pero en el tiempo del principio no había Rusia. ¿Quién era Gog? ¿Y quién era Gog en la época de Ezequiel? Ya era, pero no va a ser. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién ha dicho? Jehová. Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe. A sus raíces, príncipe. Nuestra lucha es contra principados. Este es un principado. Príncipe soberano. Alguien le dio soberanía. ¿Quién le dio la soberanía? ¿Sí se acuerdan? Exacto. La maldad le dio soberanía. Príncipe soberano. ¿De qué? De Mesec y de Tubal. ¿Quién era este Tubal? No era Tubal Rueda, el de la CCJB. ¿Quién era este Tubal? Hermano, si me ves ahí, no te resientas, por favor. Fue una bromita. Tubal. ¿Y quién es Mesec? Ahora les voy a hablar de esto aquí. Tubal, escuchen esto aquí. Tubal, Mesec y Tubal.
príncipe soberano de Mesec y Tubal. Si usted lee esto de aquí, bueno, vamos a ver en el futuro quién será. Si es que tú te vas en el espíritu a ver quiénes son, pégale una frenada en su Biblia y váyase a Génesis. Vámonos a Génesis. Génesis, capítulo 4, versículo 16. Rapidito para entender este principio. Te doy potestad, dice el Señor, sobre el principado. Amén. Principado. Espérate, porque tu espíritu va a recibir un empoderamiento para ir a lugares celestes. Y en lugares celestes profetizar en contra de ellos. Es la boca de tu espíritu la que va a meterse en lugares celestes. Y yo voy a hacer lo siguiente. Pero tú tienes que abrir tu boca. Tu ojo derecho se está abriendo a la dimensión de la luz. Y tu ojo izquierdo vas a tener una duplicidad de visión. El ojo derecho te va a servir para ver la luz del espíritu. El ojo izquierdo te va a servir para poder ver la realidad de la tierra. Prepárate viendo las dos cosas. Porque viene un tiempo en el cual vas a entrar en espíritu en contra de esa potestad y vas a tomar las puertas del enemigo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 4 de Génesis, versículo 16. Salió, pues, escuchen este linaje. Caín. Si se acuerdan que Caín era del maligno, era hijo del maligno. Ahora las cosas están mucho más claras. Hoy las cosas para nosotros están mucho más claras. Mi vida está totalmente clara con respecto a mí. Yo no tengo ahora ni una duda de lo que me está pasando en todo aspecto. Yo sé por qué el Señor me unió a ustedes. Yo sé por qué el Señor ha permitido uniones con ustedes en diferentes formas. Porque lo que está sucediendo es reino y reino puro. Lo que está sucediendo es un avance y un retroceso de las tinieblas y un avance del reino de la luz. Amén. Capacidad para poder ver. Miren lo que hemos venido haciendo durante 2 años ya en ese lugar. Acros significa lugar alto. Lugar de altura. Acros significa lugar de altura y nosotros estamos sentados en lugares celestiales. La última mesa apostólica el Padre a mí me habló claramente. Desde lugares altos aplastando lugares celestes. Abrió la palabra Sandy, exactamente. Lugares altos. Caín era del maligno, del terreno, de las partes más bajas. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Si es que Edén estaba aquí, el ámbito espiritual de Caín estaba acá. Y lo único que necesitaba era abrir un vértice. Hay una potencia esta noche, hermano, que está encendiendo. Hay una potencia, hermano, que está encendiendo. ¿Sabe por qué Dios nos mandó a abrir en este lugar? Uno dice, ¿y en la Mariscal? ¿Y por qué en la Mariscal? Habiendo lugares mucho más piadosos para poder hacer una iglesia santa y sin mancha. Porque Dios también estaba esperando que se abra un vértice de luz, así como la de Jacob, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Se acuerdan lo que pasaba con el cielo de bronce de Daniel? Dice, miren lo que hace el diezmo en esta lucha. Probadme ahora en esto, dice Jehová del ejército, trae todos los diezmos al alfolí, a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos. De los cielos. De los cielos. Y derramaré toda la bendición que está ahí retenida, hasta que sobreabunde. Prepárate para no poder aguantar tanta riqueza. Amén. ¿Qué hago con tanto? Ya no tengo más. Dale al otro. Vas a tener tanto que sobre tu cabeza y sobre tu casa. Declaro y profetizo que tu casa es un gosén. Declaro que tu casa es una puerta, una casa de Dios, una puerta del cielo. Amén. Prepárate para eso. Y luego, ¿qué vas a hacer? Te voy a decir qué vas a hacer con esa riqueza. Tú vas a ir a donde el que no está haciéndolo. Y le vas a decir, ¿sabes qué? Dios es tan bueno conmigo que aunque tú no lo hagas, toma. Amén. Te bendeciré y serás de bendición. Y salió y habitó en la tierra de Nod al oriente del Edén, y él hace un vórtice. Babilonia, ahí está Babilonia, a oriente del Edén, en la región del Sinai. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. No es de Enoc, es otro, no, este es de otro linaje.
Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehuel. Y Mehuel engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Y el nombre de una, o sea, esto ya se abrió un vórtice. Y ahí empezaron ya a revelarse nombres. ¿Usted de dónde cree que vienen estas leyendas del Hada Madrina? El nombre de una era Ada. Y el otro de hombre era Sila. Y Ada dio a luz a Jabal. Escuchen. El cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. 10 años antes, o 20, no, 50 años antes. Estos eran unos cavernícolas. Estaban vestidos con pieles de carnero que Dios los vistió. Estaban en la edad de la piedra, según lo que nos habla la historia, edad de piedra. Y de pronto ellos en 50 años, de pronto, pasan al conocimiento de la extracción del hierro y de la extracción del bronce. Y no solo eso, sino que ahora tenían conocimiento para hacer instrumentos musicales de los cuales saldrían notas. ¿Pero qué instrumentos musicales? Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Se acuerdan de aquella historia? Los primores de los tamboriles y las flautas fueron creados para ti en el día de fueron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que Dios le da una flauta, y la flauta generaba un poder de luzbel, tanto que todos los ángeles se impresionaban. Ahora, cuando él cae, se va con la flauta y deprava el sonido de la flauta. Pero no solo eso, sino que cuando los principados ya son establecidos y empoderados por la maldad que les dio esto aquí, ellos le empiezan a pasar diseños a esta generación y pasan de la edad de piedra a la edad del dominio a través del uso de las armas, por la extracción del hierro, por la extracción del bronce. Y ahora ya se hacen dominadores unos de otros, pero no solamente eso, sino que empieza a salir la ciencia de la música, pero de la música de ese linaje. Y miren lo que dice. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ya habían arpas, ya sabían cómo tensar las cuerdas y sacar sonidos. ¿Y cómo hacían 50 años? ¿Y de dónde un adelanto tecnológico? Eso vino directamente del lugar celeste, pero de un principado. Y este principado se llamaba Tubal. ¿Se acuerdan? Y Sila también dio a luz a Tubal. ¿Se acuerdan que era el príncipe del cual le dijo que profetice? Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, de armas. Póngale ahí, bronce y hierro son armas. O sea, es guerrero. Es guerrero, claro que sí. Entonces ellos, ahora, exacto, bronce, cielos de bronce, son los que ponen arietes en esas regiones celestes. Hermano, tú no diezmas y el enemigo te hace un proceso y te cierra el cielo. No, pero Jesús ya me salvó, te salvó, pero tú tienes que saber que esta es guerra de reino. Eso sigue vigente, es guerra. Tú no diezmas y se te puede cerrar el cielo, hermano. No ofrendas y se te cierra el cielo. Tú tienes que saber que hay principios. Y este de aquí empieza a hacer arcos y empieza a hacer lanzas y flechas y cosas. Y el enemigo empieza a formarte todo un ejército y te empieza a sitiar, así como Nabucodonosor sitió a Jerusalén. A ti también te sitia el enemigo, porque hay un principado que está en Ecuador y que se llama Tubal. Porque el Ecuador es el centro de la tierra. Y por eso está ahí. Por eso hay agrias disputas y guerras. Por eso en el Ecuador ha habido tanto conflicto. Porque ahí está el artífice de toda obra de guerra. Y entonces, ¿qué hacemos los profetas? ¿Qué hacemos? Pero es que Dios nos da un misterio en el contexto bíblico. El que toma el centro lo toma todo, hermano. El que toma el centro lo toma todo. El que da el golpe lo da bien dado. Por eso que yo le estoy diciendo, ese es otro principio. Pero yo estoy identificando el que es del Ecuador, Tubal. Y no solamente esto, sino que Tubal Caín fue el que tomó esto de aquí. Qué tremendo. Caín es el rebelde, el que no quiere seguir, el que no le gusta ofrendar. Ese es otro demonio que está aquí metido. Y no solamente, no en esta iglesia, sino Caín, el que no lleva la ofrenda que Dios pide. Caín, el que piensa que la ofrenda que él da, esa es la que a Dios le gusta. No, no es lo que tú quieres dar, es lo que Dios te pide, hermano. Amén. Es lo que Dios exige de ti. Amén. Es el que mata al hermano. ¿Y si saben cómo le dicen al del sur? Mejor lo digamos, porque somos hermanos soberanos de la ley. Pero a ese país que está al sur nuestro le dicen. Vean en la historia y van a ver ustedes cómo le dicen. Mejor yo no lo quiero ni decir. Pero miren lo que dice aquí. Y la hermana de... Escuche esto de aquí. Entonces, ¿qué hace Tubal? Tubal Caín. Pero ¿y por qué se llama Tubal? Porque es un príncipe, es una potestad. ¿Qué hace?
armas, hace arco, hace flecha, hace música perversa y ese tipo de cosas. Hermanos, nosotros en el Ecuador no podemos perder esta guerra de la ideología. No podemos perder. Nosotros no podemos perder esta guerra. Porque de aquí se expande lo bueno, se expande lo malo. ¿Y ahora qué hacemos, hermanos? Esto camina a pasos agigantados, pero por supuesto, si es un gigante, es un hombre fuerte. Vino hace 12 años o 13 años el apóstol Juan Radamés Fernández y él dijo, yo vi que se levantó un gran hombre en el Ecuador. Pero no era un hombre fuerte, no era un hombre fuerte del bien, sino era un hombre fuerte del mal. Y había un reloj, y el reloj marcaba las 12. Significaba que ese reloj estaba marcando un tiempo profético. ¿Dónde está la generación que se está levantando? Y algunos lo escucharon y dijeron, profético, apostólico. Esas cosas, no sé, que se fueron a la mitad del mundo, hicieron el acto profético. Pero señores, yo estaba en ese lugar hace 13 años o 12 años, yo estaba ahí. Hace 12 años, yo estaba ahí. Yo llegué y le escuché atentamente y dije, si todos estos no reciben, yo sí recibo. Y desde ese día nuestra iglesia se movió en un asunto profético, pero total, hermano. Y hemos caminado en esa palabra. Y nosotros dijimos, si se levanta un hombre fuerte en cualquier región, también es un principio bíblico que se levanta un hombre fuerte del bien. La palabra de Dios nos enseña que 12 es número de gobierno. Y nosotros estamos entrando este próximo año como ministerio al año número 12. Porque cuando yo fui a eso, yo no tenía ministerio. A mí me invitó la persona que me estaba cubriendo. Me dijo, tú vas a venir conmigo. Y yo vi, este año es el año número 12. ¡Qué tremendo! En el año número 12. El tiempo llegó. El tiempo llegó. Amén. El gobierno ya se puso en tus manos. El gobierno ya se puso en tus manos. Por eso es que el Señor primero nos empezó a hablar de gobierno propio, autodominio, dominio propio, gobernar nuestras emociones, gobernar nuestros deseos, caminar en la luz del Espíritu y no de nuestro deseo. En el nombre de Jesús declaro que este es un estandarte para tu vida. Todo lo que Dios te da lo tomas y todo lo que Dios no te da no lo tomas. En el nombre de Jesús. Y entonces ahí está y dice que Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Vamos hasta ahí, hasta el 22 y volvamos a Ezequiel 39 para ahora sí empezar a predicar. No, ya. Algunos dicen ya termine, por favor. No, por favor, ya acabe, ya no le aguantamos más. Profetiza contra Gog. Y así ha dicho Jehová. Jehová está a favor de Ecuador y en contra de Tubal. Amén. Y de Tubal salen todas las denominaciones de los Baales, de los señores de los señoríos, el carnaval que festejan algunos. No vuelvas a hacer festival cristiano, porque es fiesta para Baal. Es un festival de postres. ¿Festival? Es un festival profético. Entonces es de Jezabel. Si es festival, es de Baal. Tubal y todos los demás son señores, son principados que se ponen en ciudades. Y Dios dice, yo estoy contra Tubal, contra Mesec. Algunos les hablo de Mesec porque ese es otro. Yo estoy contra, o sea que Dios está por nosotros. Amén. No está con el hombre fuerte que está en el Ecuador queriendo hacer daño. Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, que son denominaciones geográficas. Es Rusia, pero también está en esta tierra queriendo hacer daño. Versículo 2, aleluya. Ahí es cuando adorar en espíritu y en verdad al Señor es importante al momento de tomar la nación. Adorar en espíritu y en verdad es importante al momento de tomar tu familia para Cristo. Amén. Adorar en espíritu y en verdad es importante para tomar tu vida y dársela a Cristo. Amén. Porque si tú no lo haces en espíritu, tú vas a estar peleando a nivel de tierra. Pero como el Señor quiere que tú adores en espíritu, el rato que tú adoras en espíritu, que es lo que yo sentí cuando llegué a esa iglesia linda, ¿cómo se llama? Alto Refugio. ¿Cómo? Tenía que ser. Cuando yo voy llegando a ese lugar, voy sintiendo así, ¡puf!, una potencia en el espíritu, una adoración. Voy sintiendo una cosa, porque cuando tú adoras en el espíritu, sales y te vas a un lugar celestial, no celestial. Es en lugares celestes, pero al lugar celeste no vas a entrar tú, porque el diablo te aplasta. Pues.
Tú vas a entrar, pero igual que Cristo entró en las partes más bajas, en la mano del Padre. ¡Qué tremendo! Tú no vas a entrar solito. Eso hacen los brujos. Los brujos se desdoblan y ellos entran y salen. ¿Sí se han dado cuenta? Pero la palabra de Dios nos dice esto que es tremendo. Cuando tú adoras en espíritu y en verdad, el Señor sale, te toma y te hace poner al frente de estos lugares celestes y te dice: ¡habla! Por eso es que dice, y me tomó la mano y me llevó y me puso frente a una ciudad. Ahí está el Padre diciendo: a ver, yo voy a hacerlo todo, pero lo único que quiero que tú hagas es habla. A ver, profetiza. Di. ¿Qué profetizo? Di así: así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Estoy contra ti, Gog. ¿Sí me entienden? Estoy contra ti. Y aquí viene. Versículo 2. Esto es glorioso, hermanos. Vamos llegando al final. Póngase el cinturón de seguridad porque vamos a aterrizar. Y te quebrantaré. Le está diciendo a Gog: te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte. ¿Sabes lo que va a hacer? Tú profetizas y el Señor les agarra de ese lugar celeste, de esa región celeste. ¡Pum! Los agarra del cuello y los lleva al norte. ¿Se acuerdan del norte? Vamos al norte. Los haré subir del norte. Y les lleva así como Nabucodonosor les llevó cautivo a los israelitas. El Señor los hace subir y les agarra, les pone cadenas. Pero tú profetizaste y el Señor ejecutó. El Señor empieza a caminar y los empieza a llevar. Mira lo que dice: te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. O sea que esto de aquí no es terrenal. Vieron que esto de aquí, Él agarra a los espíritus que están en las regiones celestes y se los lleva a los montes. ¿Cuál monte? Ya les voy a decir cuál. Y miren: y sacaré tu arco de tu mano izquierda. Y ahí dice: verás Tubal, te voy a sacar tu arco. Imagínense a Tubal Caín con el arco en la mano izquierda, a Tubal Caín con la flecha en la mano derecha y lista para hacerte daño. Y Dios te dice: te va a hacer daño, pero profetiza contra él. Tú profetizas contra él en espíritu, hermanos, en espíritu. Tú profetizas contra él, y cuando profetizas contra él, el Señor los agarra, los pone cautivos, los lleva a su terreno, los lleva a un monte, como dice la palabra, y en el monte agarra el arco y lo quiebra. Quiebra el arco del enemigo, así dice, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas. ¡Ah, qué sentencia! Eso le espera al Ecuador. El Ecuador va a profetizar en contra de eso y Dios va a pelear por nosotros. Y Dios va a pelear por nosotros. Y el enemigo va a caer sobre los montes de Israel. Él y todas sus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. ¿Y dónde sucede eso, hermano? ¿Dónde sucede eso? ¿A cuánto les gusta? Esto es tan tremendo que Dios dice: hay una ciudad en el cielo en donde yo les desbarato a todos tus enemigos. Salmo 76 y termino. Bajemos el tren de aterrizaje. Pongamos los flaps para que el avión vaya llegando a la aproximación final. Salmo capítulo 76. Estamos atravesando una zona de turbulencia. Salmos capítulo 76, versículo 1. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo. Prepárate. Monte de Sión. Y su habitación está en Sión. ¿Sabes a dónde le lleva a todos esos? A su habitación. A todos esos cautivos, a Sión. Porque en Sión, allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Esto tiene que ver. ¿Entendieron lo que hizo el Señor?
Los lleva a Sion y en Sion desbarata todo, el arco de bronce, la espada, el escudo, en su habitación, ¡pum, pum, pum, pum! Los destrozó. ¿Saben dónde? En Sion. Alégrate, hija de Sion.